hermanos, bienvenidos a este estudio de la epístola de Primera de Juan que estamos realizando. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver el segundo capítulo del libro Primera de Juan. En el video anterior, si no lo has visto, te recomiendo que lo veas para que puedas seguir este estudio completo. Pero además, como un consejo, para hacer este estudio te recomiendo que tengas tu Biblia en mano, que leas junto conmigo la epístola o que la hayas leído previamente para que sepas de qué estamos hablando. Es importante escuchar la predicación y es importante escuchar la enseñanza, pero aún más importante es leer la Biblia por uno mismo. Así que creo que es un consejo que deberías escuchar. Ahora, vamos a leer el segundo capítulo. Primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 1. Dice: Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a parar allí en el versículo número 2. Fíjense lo que Juan les está diciendo a los destinatarios de esta carta. Les he escrito estas cosas para que no pequen. Los últimos versículos del capítulo 1 decían que el verdadero creyente anda en la luz, que Dios es luz y que en Dios no hay tinieblas, y que el verdadero creyente anda en luz. Decíamos que andar significa vivir, es decir, vive en la luz. Y sabemos que en Dios no hay pecado. Entonces, si Dios es luz y el verdadero creyente vive en la luz, vive alejado del pecado. Pero Juan también dice en el versículo 8 del capítulo 1, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tenemos que entender una cosa para poder entender las Escrituras. Al creer en Jesucristo, en su evangelio, hemos sido salvos de varias cosas, pero entre esas del pecado, del poder del pecado. Ahora, el creyente, el que ha creído en el evangelio genuinamente, es hijo de Dios y el Espíritu de Dios habita, vive en él, mora en él. El creyente es el templo del Espíritu Santo. Así que el creyente ha vencido al pecado porque Cristo ha vencido al pecado. Dice Pablo en una de sus epístolas que el creyente está crucificado junto con Cristo, haciendo alusión al pecado. Ya no vivo para el pecado, sino que vivo para Cristo y Cristo vive en mí. Entonces, es enseñanza, doctrina bíblica, que el creyente no practica el pecado, es decir, no vive constantemente pecando, pero el creyente en alguna ocasión va a pecar. Entonces, tampoco es cierto decir, como ya yo soy salvo, yo jamás, nunca más, desde que fui salvo, he pecado. Porque no es cierto. El creyente está en una etapa de santificación hasta el día que resucite y sea semejante a Jesucristo en todo, excepto en que Jesucristo es Dios, pero del resto en todo, y que ya el cuerpo del creyente, como el de Jesucristo, no tendrá relación con el pecado ni será tentado. Pero mientras que estamos en esta carne, nosotros vamos a ser tentados, vamos a tener pruebas y vamos a ser tentados. Y es posible que si no estamos bien parados o hablando espiritualmente, la armadura de Dios, podamos caer en tentaciones o en pecados. Si no, evalúate a ti mismo. Yo lo sé como creyente y te invito a que te evalúes a ti mismo. Entonces, el creyente puede pecar. Ese puede no es tiene permiso para pecar. Si peca, debe arrepentirse. Más bien es que es una posibilidad que el creyente caiga en pecado. Y lo que Juan está diciendo en este capítulo 2, versículo 1 y 2 es: estas cosas les escribo para que no pequen, para que sepan que el pecado es malo, que Dios, la voluntad de Dios no es que vivamos en pecado, sino que andemos en la luz, para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado,
si algún creyente ha caído en pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa palabra, abogado, en griego, es la palabra paracletos. Esa palabra se puede traducir, o la Biblia la traduce de distintas maneras: abogado, ayudador, consolador, entre otros. Significa alguien que intercede y alguien que entiende completamente la situación de la persona a la cual va a defender. Y aquí es curioso que esta palabra abogado o paracletos en griego es la misma palabra que Jesús usa en los evangelios cuando dice a sus discípulos, y estoy parafraseando: les conviene que yo me vaya, porque si me voy les enviaré a otro consolador. Fíjense que Jesús dice a otro consolador, al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Pero aquí Juan, en su capítulo 2, verso 1, está diciendo que ese abogado, ese paracletos o ese ayudador o consolador es Jesucristo el justo. Y podemos ver en toda la literatura que escribe Juan cómo él siempre está tocando la Trinidad. Aquí le está dando el mismo título a Jesucristo, el mismo título al Espíritu Santo, porque, de acuerdo con la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un mismo Dios. Y en el verso 2 dice: y Él, Jesucristo, nuestro abogado, es la propiciación por nuestros pecados. Fíjense, no solamente intercede por nosotros cuando pecamos y nos arrepentimos, intercede por nosotros ante el Padre, sino que además Él es la propiciación, o sea, la base sobre la cual descansa nuestro perdón es la sangre de Jesucristo. Él murió llevando nuestros pecados. Así que cuando Dios nos perdona, no nos está perdonando, voy a usarme a mí de ejemplo, bueno, sí, voy a perdonar a Roberto, Roberto es mi nombre, a Roberto porque Roberto es una buena persona. No, Dios no nos perdona de acuerdo con lo que nosotros somos. Dios nos perdona porque Jesucristo pagó por nuestros pecados y porque nosotros nos arrepentimos y tenemos fe en Cristo Jesús. Pero es la obra de Jesucristo, la obra redentora del Señor, la que nos limpia de pecado. Así que el verso 2, volviendo al verso, dice: y Él, Jesucristo, nuestro abogado, nuestro paracletos, es la propiciación por nuestros pecados. Y esto que sigue es hermoso. Y no solamente por los nuestros, hablando de los creyentes, sino también por los de todo el mundo. Este verso está conectado con lo que dice Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que el verso dice: para que todo el que crea no se pierda. Dios amó al mundo y entregó a su Hijo por el mundo. Eso no significa que el mundo completo es salvo. La voluntad de Dios es que todos se salven, pero es una voluntad permisiva. Dios no me obliga a mí a ser salvo, mas me llama a la salvación, pero no me obliga a ser salvo. Dios me ha dado la fe suficiente para yo poder creer en Jesucristo. A mí, a ti y a todo el mundo le ha dado la fe suficiente para que podamos creer en Jesucristo. Pero toda persona tiene una responsabilidad ante Dios. ¿Qué hago con esa fe que me ha dado? Con esa porción de fe que me ha dado. ¿Me rindo ante Jesucristo y aborrezco mi vida pecaminosa? ¿O aborrezco a Jesucristo y sigo viviendo en los placeres mundanos, pecaminosos, que tanto me agradan de este mundo? Nadie podrá decirle a Dios cuando esté en el juicio eterno: tú a mí no me permitiste ser salvo. Nadie tendrá excusa. Nadie. Jesucristo murió por todos. Eso no significa que todos son salvos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Todo el que cree se le concede ese perdón. Pero ya la obra de Jesucristo fue dada. Ya está dado. Es solo que la persona crea y se arrepienta. Entregue su vida y crea en el Señor y como Salvador. Y en este versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Juan se está tocando algo parecido. Dice, y no solamente Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Está tocando el mismo tema que Juan capítulo 3, verso 16. Pasando al verso 3 del capítulo 2, tenemos lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Allí leímos del verso 3 hasta el verso 6 del capítulo 2. Fíjense lo que está diciendo. La palabra lo dice claramente. Por gracia somos salvos. Por fe. No por obras. Para que nadie se gloríe, nadie se enorgullezca. Yo conseguí la salvación. Es por gracia, es un regalo de Dios. Jesucristo murió no porque nosotros lo merezcamos o porque Él nos debía eso. Murió por gracia, por amor. Y esa gracia, alcanzamos esa gracia por medio de la fe. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo, ninguna obra, solo creer en Cristo. Y el verso 3 que acabamos de leer dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. La Biblia por todas partes enseña que la persona que tiene fe obra o vive de acuerdo con esa fe. La persona que ha tenido fe para ser salvo vive de acuerdo con esa fe. ¿Y esa fe qué fue lo que hizo para que esa persona fuera salva? Pues lo llevó al arrepentimiento y a reconocer a Jesús como Señor, amo y dueño de mi vida, y como Salvador. Murió por mis pecados, sufrió por mí, ¿cierto? Eso es algo importante que debemos tener presente. La fe que no produce obras es una fe muerta, lo dice el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y también pone, por ejemplo, a Abraham. Abraham tuvo fe, creyó a Dios, a su promesa de que le daría muchos hijos y le daría la tierra por heredad, ¿cierto? Y en ese momento que Abraham creyó, esa fe le fue contada por justicia. Pero esa fe luego fue probada. Fue probada cuando Dios, después de que había cumplido su promesa de haberle dado a su hijo Isaac, se lo pidió en sacrificio. Y Abraham no se lo negó, lo llevó al sacrificio. Sabemos la historia, Dios no permite que lo sacrifique, ¿cierto? Pero la obra de Abraham mostró la clase de fe que tenía. Una fe salvífica, una fe genuina. La fe no es simplemente decir con tu boca, yo creo en Jesús, pero no me someto a Jesús. No. La fe es confesar, yo creo en ti, Señor Jesús, y me someto a ti, Señor Jesús. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe influencia tu vida. Al contrario, es una fe muerta, una fe falsa, una fe que es mentira. Y este verso dice, nosotros sabemos que conocemos a Jesucristo, a nuestro abogado, a nuestro paracleto, a nuestra propiciación por nuestros pecados, si guardamos sus mandamientos. La fe se prueba por la obediencia. Pero es importante que entendamos esto, arriesgándome a ser repetitivo. Tus obras no te salvan, ni a ti ni a mí, solo la fe. Pero esa fe te lleva a obrar. Y no obras para ser salvo, sino porque eres salvo, porque esa fe que te salvó realmente es una fe viva, una fe genuina, cimentada en Jesucristo. Y el verso 4 que leímos continuaba diciendo, el que dice que le conoce a Jesucristo, está hablando en términos de una relación,
El que dice que le conoce pero no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él, y la verdad es la palabra de Dios. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es maravilloso ver cómo la Biblia muestra la relación que hay entre amar a Dios y obedecerle. El que me ama, guarda mis mandamientos, dijo Jesús. Y también lo dijo Dios en el Antiguo Testamento. El verdadero amor está cimentado en los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo sé si amo a Dios? Bueno, si le obedezco. ¿Cómo sé si amo a mi prójimo? Bueno, si obedezco los mandamientos de Dios. ¿Cómo así? Ok, piensa en esto. El mandamiento dice, no darás falso testimonio, no mentirás. Si yo le miento a mi prójimo, llámese esposa, hijo, vecino, etcétera, si yo le miento a mi prójimo, yo no estoy practicando el amor. Mas si yo no practico la mentira con mi prójimo, entonces yo puedo decir que le estoy amando. Si yo no le soy infiel a mi esposa, no adultero, no adulterarás. Entonces yo sé que la amo. Si yo trato a mi esposa como vaso más frágil, como manda el Nuevo Testamento, mandamiento de Dios, entonces yo sé que amo a mi esposa. Si yo corrijo a mi hijo y lo guío por el camino de la vida, de la verdad, entonces yo sé que lo amo. Pero si lo veo hacer las cosas malas, las cosas que son pecado, alejarse de Dios y yo no hago nada, entonces yo sé que no estoy amando a mi hijo, así sea que lo llene de regalos, de lujos, de viajes, de que no le falte comida en cada día de su vida, que me mate trabajando con el sudor de mi frente para que siempre tenga sustento, pero lo dejo perderse. Eso no es amor. El amor a Dios y al prójimo está cimentado en los mandamientos de Dios. Por eso dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Versículo 5 del capítulo 2. Ahora, el verso 6 terminaba diciendo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso simplemente significa, Jesucristo es nuestro maestro. ¿Y qué significa que sea nuestro maestro? Significa que nosotros somos sus discípulos, que nosotros deberíamos aprender absolutamente todo de él. Deberíamos vivir nuestra vida como Jesús vivió. Y no lo tomes de una manera tan literal, que entonces tengo que tomar una cruz literal y caminar por las calles de mi ciudad y que me crucifiquen. No, no necesariamente eso. Pero espiritualmente hablando, sí, debes tomar tu cruz, morir al pecado, debes vivir para Dios obedeciéndolo, incluso si eso te costara la muerte, que sabemos que no en todos los casos de los creyentes le va a costar la muerte literal, pero sí la muerte a la vida pecaminosa. Eso sí, siempre a todo creyente le va a costar su vida pecaminosa. Ser crucificado espiritualmente hablando y morir espiritualmente hablando a la vida pecaminosa. A todo creyente nos va a costar eso. Ahora, pasando al versículo número 7, tenemos lo siguiente. Juan nos dice, hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. Ese mandamiento antiguo es el mismo mandamiento que encontramos en el relato del Evangelio, cuando Jesús le preguntan cuál es el mandamiento mayor o principal. Jesús contesta, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento, dice Jesús, parafraseando, es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los estudiosos bíblicos, la iglesia, tradicionalmente, ha entendido que esos dos mandamientos se están refiriendo en conjunto a los 10 mandamientos. O
siendo los 4 primeros de esos 10 mandamientos relacionados con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni estatua de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de la tierra. No te inclinarás a esas estatuas o imágenes y las adorarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano y guardarás el día de reposo, lo santificarás para Jehová. Son 4 mandamientos de esos 10 mandamientos que tienen relación directa del creyente con Dios. Pero los otros 6, empezando por honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no adulterarás, no codiciarás nada de tu prójimo. Esos otros 6 mandamientos tienen que ver con el prójimo. Y se entiende que los 4 primeros se refieren a amarás a Dios con toda tu mente, corazón, fuerzas, alma, espíritu. Y los otros 6 se refieren a amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que Juan, por el Espíritu Santo, está diciendo en estos versículos del 7 al 11 que él no está escribiendo nada nuevo. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. ¿Y cómo sabemos que estamos en la luz? Si aborrecemos, si odiamos a nuestro prójimo, la luz no está en nosotros, la luz de Cristo, la vida, el Espíritu Santo, no está en nosotros. El que aborrece a su hermano permanece en las tinieblas. Pero el que ama a su hermano, verso 10, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Acordémonos que en el capítulo 1, Juan nos invitaba o nos decía que anduviésemos en luz porque Dios es luz. Si nosotros somos hijos de Dios, nos parecemos a nuestro Padre y vamos a andar en la luz. Y una de las formas de saber si andamos en la luz, porque no es algo simplemente espiritual, sí, yo ando en la luz, pero ¿qué significa eso? Amas a tu prójimo. Amas a tu prójimo como a ti mismo. Pasando al versículo 12, Juan dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Fíjense que Juan está usando 3 formas para referirse a los creyentes: hijitos, jóvenes y padres. Finalmente todos creyentes. Pero cuando él usa esas 3 formas para referirse a los creyentes, a ti y a mí, está hablando de niveles de madurez espiritual. El Nuevo Testamento habla de esos niveles de madurez espiritual. Dios quiere que nosotros seamos perfectos, lo cual significa maduros, que cada día nos parezcamos más a Él, que cada día nos alejemos más del pecado y nos acerquemos más a la santidad a la cual Él nos llama, y eso se llama madurez, santificación, lo podríamos decir de esa manera. Así que Él se está refiriendo a los hijitos, podríamos decir a los creyentes que llevan poco en el Evangelio, y fíjense lo que dice al respecto de ellos. Dice, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. ¿Por el nombre de quién? De Cristo. Eso está en el versículo 12. Y más adelante, en el versículo 13, al final dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. A los hijitos, lo que habla de esos creyentes recién nacidos de nuevos, es que sus pecados han sido perdonados y conocen al Padre. Claro, conocen al Padre que les ha dado la salvación. A los jóvenes, digamos que sería como el nivel de madurez espiritual intermedio, por así decirlo, dentro de la forma como Juan escribe, dice, jóvenes, en el verso 13, porque ustedes han vencido al maligno. Y más adelante dice, porque han vencido al maligno, ¿sí? Es lo que repite básicamente, porque han
vencido al maligno y porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Entonces tenemos ese nivel de madurez espiritual intermedio, podríamos decirlo, donde Juan dice, ustedes jóvenes han vencido al maligno, la palabra de Dios mora en ustedes, se están volviendo fuertes espiritualmente hablando, están aptos, están aprendiendo, están creciendo, están siendo santificados, que es la voluntad del Padre. Se están volviendo fuertes, como un joven es fuerte, como un joven, no sé, imaginémonos a una persona de 18, físicamente, ¿no? 18, 20, 22 años, es fuerte, está en una etapa de su vida donde la fuerza es su característica. Y en este sentido espiritual es lo mismo. Y cuando habla de padres, fíjense lo que dice, los más maduros espiritualmente hablando, por así decirlo. Dice, les he escrito a ustedes padres, porque han conocido al que es desde el principio. Y por otra parte dice, les escribo a ustedes padres porque conocen al que es desde el principio. A esos creyentes maduros espiritualmente, que tienen callos en el Evangelio, por así decirlo, lo que les está diciendo es, ustedes conocen al que es desde el principio. Conocen a Dios ya no solamente como Salvador que murió en la cruz, sino como el que es desde el principio, el eterno, el único Dios, el que creó todas las cosas, el Señor de señores, el que era, el que es y el que ha de venir, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que lo llena todo, el que sostiene todo con el poder de su palabra, el que creó todas las cosas y sostiene todo, y todo lo que ha sido creado fue creado por Él, por medio de Él, por Él y para Él. Se refiere a los padres creyentes, maduros espiritualmente, que han conocido al Señor. ¿Y cómo lo han conocido? Por su palabra, por la Biblia, y por el testimonio que tienen de vida, que han caminado por este mundo viviendo en la luz y sus sentidos espirituales están agudizados para conocer el error y la verdad, para diferenciar entre el pecado y la santidad, escoger lo bueno y desechar lo malo. En estos versículos podemos ver esto de Juan. Nos quedan aún más versículos. Vamos a terminar aquí en el versículo 14. El capítulo 2 tiene hasta el versículo 29, pero por temas de tiempo vamos a detener aquí la enseñanza de hoy. Mi hermano, mi hermana que me escuchas, te recomiendo, lee la Biblia. La palabra de Dios tiene el poder de transformar tu vida. Tiene el poder de hacerte sabio para la salvación. Y si ya eres salvo, tiene el poder de hacerte sabio para vivir en la salvación a la cual Dios te ha llamado. Dios no quiere solamente que tú creas en el Evangelio y te vayas al cielo. Dios, después de que tú creíste en el Evangelio, te ha permitido vivir los días, semanas, meses o años que llevas desde que fuiste salvo con un propósito, que seas luz y sal en esta tierra. Necesitamos leer las Escrituras y que nuestra mente sea llena de la sabiduría de Dios, que seamos hombres y mujeres temerosos del Señor y que nuestra vida no sea para nosotros, sino para Cristo, que nuestra vida sea un testimonio para las conciencias de las demás personas que no han llegado a la luz de Cristo. Porque créeme, la persona, familiar, amigo, compañero de trabajo o lo que sea, que te conoce, si tú eres creyente, tiene su ojo puesto en ti, así sea que nunca te lo confiese. El día que caigas en pecado, lo primero que van a pensar es, ¿y eso que es cristiano o cristiana? Pero si te ven viviendo bajo el temor del Señor, tu vida va a tocar su conciencia.
Y ese testimonio es poderoso. Ese testimonio es muy poderoso. Así que lee la palabra para que puedas vivir en este mundo siendo luz y sal de este mundo, para que más personas lleguen al conocimiento de Cristo a través de tu vida, porque tu vida reflejará la vida del Señor Jesús. Que el Señor te bendiga. Nos vemos con el favor de Dios en un próximo espacio. Dios te bendiga.